Tiene la palabra el señor diputado Diego Bocio, del bloque justicialista, 10 minutos. Gracias, señor presidente. La discusión del presupuesto siempre trae discursos muy acerca de la estructura económica, de la evolución económica en la Argentina, y seguramente a partir de ese análisis macroeconómico o ese análisis que se hace sobre la realidad económica argentina, se hacen una serie de apreciaciones en materia presupuestaria. Lo tengo que decir con todas las letras, yo cada vez creo menos en el presupuesto como un instrumento de política económica. ¿Y por qué cada vez creo menos en el presupuesto como un instrumento de política económica? Porque el devenir de la historia ha hecho que las facultades que tiene el Poder Ejecutivo son cada vez mayores y que naturalmente no es el ámbito donde estamos, no es el ámbito del Congreso donde estemos discutiendo cómo realmente cambiar la estructura económica y el perfil productivo que tiene la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Y escuchando a otros legisladores. Primero, porque las proyecciones macroeconómicas que han traído al Congreso los funcionarios no se han cumplido. No se han cumplido en el pasado y no se han cumplido en el presente reciente. Recuerdo en la primera discusión con el ministro de Economía nos decía que el tipo de cambio iba a ser de una manera y la verdad ya el tipo de cambio está mostrando una dinámica absolutamente distinta. ¿Y por qué digo esto? También lo digo porque en términos de déficit comercial, el déficit comercial es al que más atención hay que prestarle en la Argentina. Y el déficit comercial nos dijeron que iba a terminar este año en 3.500 y el año que viene no iba a ser mucho más grande, ya estamos casi en 6.000 millones de dólares de déficit comercial. Con lo cual la discusión del presupuesto, sepámoslo, que son límites de gasto que le ordena el Poder Legislativo en su mandato constitucional al Ejecutivo. Pero claramente no está reconfigurando este presupuesto, ni los anteriores, desde hace muchos años, una política económica. Y en este Parlamento tendremos que ver cómo recuperamos facultades. Facultades originarias del Parlamento, que en el año 2001, y la crisis de 2001, realmente reconfiguró el escenario de decisiones, quién toma las decisiones, si el Congreso o el Ejecutivo. Muchas se han devuelto y la gran mayoría siguen en el seno del Ejecutivo, en materia tarifaria, en materia energética, en materia de endeudamiento. Nosotros tenemos algunos preconceptos. El primero es, el déficit es un problema para la sociedad argentina, es un problema. 638.000 millones de pesos de déficit tiene el presupuesto de la República Argentina enviado por el Poder Ejecutivo en cabeza del presidente Macri. 638.000 millones, 140.000 son intereses. Una cuenta que sigue creciendo. Creo que como legisladores tenemos la obligación de tener un debate profundo acerca del déficit en la Argentina. El segundo punto no menor tiene que ver con las proyecciones. Las proyecciones claramente no indican lo que está ocurriendo en la Argentina en términos fundamentalmente del mercado externo. Y acá quiero hacer referencia a algo que me parece que nosotros estamos soslayando, que es la política monetaria. Hace pocas horas discutimos la política tributaria de un país. Nos puede gustar, no más, menos el proyecto, puede ser un avance, una discusión, era el Congreso que tenía que discutir. Podemos seguir discutiendo si hay sectores a los cuales hay que gravar y que no fueron grabados. Léase algunos sectores de la usura y de la especulación que creo que debemos debatirlo fuertemente. Podemos discutir un perfil federal. Pero acá nosotros tenemos que hablar de algo central que es de la política monetaria. En tanto y en cuanto nosotros discutamos este presupuesto y en tanto y en cuanto discutamos la pauta tributaria, pero sigamos con esta política monetaria de altas tasas de interés, de ganancias cómodas para aquellos que lo único que hacen es especular y vivir de la usura, la Argentina no va a cambiar el modelo productivo. Con este tipo de cambio y con estas tasas de interés, la Argentina no es viable, lo decimos con todas las letras. El Congreso no puede involucrarse en la política monetaria, pero el Congreso debe manifestarse políticamente que en la medida que nosotros discutamos presupuestos, discutamos cuestiones tributarias, cuestiones que hacen a una de las grandes patas en materia económica, mientras la política monetaria tenga un sentido liberal, tenga un sentido sin arraigambre en la realidad argentina,
No vamos a bajar la inflación cuando el canal de crédito sea la tasa de interés en una Argentina en donde hay la mitad de los argentinos que no están dentro del sistema tributario, un tercio que no está dentro del sistema laboral y un nivel de profundización monetaria o bancaria muy bajo. Tenemos que dar un debate serio en materia de política monetaria. Si esa política monetaria favorece la usura y la especulación, la Argentina nunca va a tener ni un espíritu productivo industrial ni un espíritu productivo federal. Y ahí aparece el tema de la deuda. Y claro que estamos preocupados por la deuda, pero hay que decirlo con todas las letras. La deuda es porque hay déficit. 140.000 millones financia el Banco Central. No sabemos cómo, porque el Banco Central siempre tuvo una hoja de balance superavitaria. Hoy esa hoja de balance empieza a ser deficitaria y seguramente el año que viene va a tener un déficit de un punto del PBI. Un déficit cuasi fiscal de un punto del PBI. Cuando hay superávit en la balanza del Banco Central, en el balance del Banco Central, transfiere al Tesoro. Ahora bien, cuando no hay superávit, por una política en donde vos tenés las reservas que no crecen y toda la timba financiera que crece al 30%, y la ecuación no te cierra. Y aparte una timba financiera que ahoga al sector productivo, que ahoga a las provincias, que ahoga a la actividad económica. 140.000 millones se van a financiar con emisión, el resto con deuda. Y acá tenemos que hacer un debate histórico. ¿Cómo vamos a financiar el déficit? Hasta el año 88, del 70 al 88, la Argentina financió el déficit con emisión monetaria, el 80%. Eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Qué pasó en el 88 y el 89? Hiperinflación. Está claro que la maquinita no es la solución. Está claro que la emisión monetaria no es la solución. Ahora bien, tampoco podemos pensar que la Argentina es sostenible con estos niveles de déficit fiscal y de endeudamiento. Nosotros hemos exigido, y lo vamos a seguir haciendo, conformar una comisión bicameral para que el Congreso empiece a recuperar facultades, empiece a controlar la deuda, empiece a controlar lo que naturalmente es esencia del Congreso de la Nación. No podemos vivir otra vez un ciclo de endeudamiento que sea insostenible en la Argentina. Y como diputados, primero el Poder Ejecutivo y nosotros como responsables del Legislativo tenemos que dar una respuesta en ese sentido. Creemos que es un avance, señor presidente, la conformación de la bicameral, pero hace 2 años la venimos pidiendo. La queremos constituida ya. No hay excusas. Del presupuesto en cada una de las materias podemos decir muchas cosas. Nosotros hemos tenido una mirada federal en ese sentido. Y es cierto lo que dice el diputado Franco. A mí me tocó estar al frente del ANSES. Y teníamos una discusión muy fuerte con las provincias en términos de relación con las cajas previsionales. Y es cierto que hemos dado un debate y le reconocemos al Ejecutivo, si no sé si por necesidad, por restricción política, por realidad, es cierto que han avanzado en materia de financiamiento automático a las cajas previsionales. Y hemos dado esa batalla y hemos dado esa pelea y creemos que hay un avance en ese sentido. Insuficiente, pero hay un avance. Y forma seguramente parte del Pacto Federal. Quizás son pequeños tecnicismos, pero les puedo asegurar que para una provincia el financiamiento de la caja previsional muchas veces se va muchas horas del día de un gobernador viendo cómo cubre el pago permanente de jubilaciones y pensiones de manera diaria. Con lo cual reconocemos ese avance en materia federal. En materia de PPP lo hemos discutido, había un decreto, se pasó una ley, se discutió. Está claro que el perfil de PPP tiene que ver con la iniciativa privada, y la iniciativa privada viene a donde hay rentabilidad. ¿Y dónde hay rentabilidad en la Argentina? En el área centro, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba. Con lo cual hay que tener un criterio distinto de obra pública, porque ahí el peaje no cubre la obra. En el sur argentino está claro que la capacidad energética la cubre la obra, pero en otros lugares necesita la mano del Estado porque el mercado evidentemente no lo soluciona y ahí necesita fuerte presencia presupuestaria. Tenemos que constituir una comisión de PPP que es clara, que tiene facultades de determinación, de seguimiento de cada una de esas obras. Es otra exigencia. Lo vamos a exigir, sabemos que han mandado la Carta de Constitución, pero no podemos quedar simplemente en papeles y fundamentalmente en cuestiones burocráticas. Hemos avanzado en la discusión de obras. Hay obras que creen nuestros diputados de las provincias que creen que son centrales a la hora de la logística y la productividad.
Y ha tenido el Ejecutivo la posibilidad, hemos tenido con el Ejecutivo la posibilidad de discutir estos temas. Lo que sí estamos absolutamente convencidos de que la discusión del presupuesto es una discusión que se ha dado en el marco de la democracia con respeto y con responsabilidad. Nosotros no pretendemos dejar a un poder ejecutivo sin presupuesto. Ya le pasó al gobierno anterior. Y son muy pocas veces contadas con los dedos de una mano cuando el legislativo no le dio la posibilidad de discutir el presupuesto. Reconocemos esfuerzos en materia de transparencia presupuestaria. Reconocemos esfuerzos en materia de transparencia y fiscalización de los fideicomisos. Lo que no reconocemos es una mirada federal que tiene que ser mucho más amplia. Lo que no reconocemos es una visión económica que realmente tiene que cambiarse en la Argentina, porque si no hay un reconocimiento que la política monetaria, con este tipo de cambio y con estas tasas de interés, lo único que favorecen es la usura y la especulación, la Argentina no va a cambiar el modelo productivo. Reconocemos la discusión y vamos y nos sentamos y nos arremangamos. No tenemos ningún problema en discutir los temas, pero tenemos que tener una visión más amplia de discutir la gran estructura económica argentina. El ordenamiento macroeconómico lo podemos discutir, pero si la Argentina no involucra instrumentos fiscales, monetarios, instrumentos de subsidios, instrumentos de un Estado para cambiar la lógica a un sentido más federal, a un sentido hacia los más humildes y a un sentido hacia los sectores exportadores y generación de divisa, no vamos a salir nunca más de esta trampa. Es una trampa de la pobreza, es una trampa del subdesarrollo, es una trampa que miles de argentinos no podemos saltar. Y la única manera de saltar esa trampa es con un debate profundo. Por eso invitamos al Ejecutivo no solo a debatir con más profundidad, sino fundamentalmente a que entendamos lo que pasa en la Argentina. Es muy difícil explicarle a un diputado del Norte Grande que no podemos cambiar la estructura productiva o que lo estamos haciendo marginalmente o que van a venir los capitales a invertir y con eso va a cambiar la estructura productiva del norte argentino. Es muy difícil explicarle a alguien del conurbano bonaerense que no puede llegar a las universidades de la ciudad de Buenos Aires, que no hay recursos para abrir un centro universitario. Es muy difícil explicarle a un argentino que estamos tomando miles y miles de pesos de deuda y que efectivamente no tenemos una trayectoria. Nadie discute que las tarifas había que ordenarlas en la Argentina, pero esa trayectoria tenía que ser en el tiempo. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate, pero queremos profundizar ese debate. Estamos dispuestos a incorporar obras porque las necesitan nuestras provincias. Estamos dispuestos a ir despacito ordenando la cuestión que tiene que ver con lo provisional. Y estamos dispuestos a dar ese debate. Creemos que hay una responsabilidad de la oposición, como lo ha habido en casi todos los años en la Argentina, pero también creemos que como legisladores tenemos que empezar a recuperar lo que es propio y original de nuestra Constitución. Discutir en el Congreso de la Nación qué país queremos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Bossio.